No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. Mis amados, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes el siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López. Continuamos con nuestro estudio y traemos en esta ocasión la palabra del libro del profeta Isaías, el príncipe de los profetas, el evangelista del Antiguo Testamento, como bien ya es sabido por todos. En el capítulo 32, Isaías 32, y vamos a hablar de un tema hermoso que dice: el amor reinará por fin. El amor reinará por fin. El título de la Reina Valera es Un Rey Justo, y ese Rey Justo es el amor, porque uno de los nombres de nuestro Dios en Primera de Juan, capítulo 4, en toda la epístola de Primera de Juan, nos dice que Dios es amor, y nos invita a que sigamos con esa enseñanza
de el amor y con la vida en el amor. Dios es amor, nos dice Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Mis amados, recuerda, Dios es amor. Uno de los nombres de nuestro Dios es amor. Dentro del contexto en el que venimos estudiando todo esto, llegamos a un punto de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Isaías profetiza fundamentalmente para el pueblo del sur, pero él profetiza y funge como profeta en todo Israel, en el norte y en el sur, pero su ejercicio profético es más dado en el reino del sur. Después de haber narrado toda la maldad y de toda esta desesperanza, de toda esta desilusión de nuestro Dios, que les dice este pueblo, en lugar de decirles mi pueblo, viene el profeta y nos dice, he aquí en el capítulo 32, versículo 1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Vamos de nuevo a hacer una pequeña historia y un recuento de todo esto para ponernos dentro de este contexto que tiene el profeta, la visión presente y la visión futura. Dios siempre quiso gobernar y siempre ha querido gobernar, pero en alguna ocasión escuchaba a alguien que Jesucristo separó el reino del hombre con el reino de Dios cuando le dijo a Pedro, préstame una moneda, y entonces habían interrogado a Jesús si era lícito pagar los impuestos. Él saca una moneda de un pez y le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No estaba Jesús haciendo una división, estaba reconociendo una división que el hombre ya había hecho, pero es Dios el que quiere gobernar y gobernará al fin, porque sabemos que los gobiernos de los hombres, los gobiernos humanos, han sido y serán un fracaso hasta que venga el Rey justo que reinará con total justicia. Allá vendremos. Pero vamos a los orígenes. Dios, número uno, Dios quiso reinar, gobernar, dirigir, administrar, cuidando y protegiendo a la humanidad. Dios hizo esta creación y la hizo perfecta. Todo lo hizo bueno en su tiempo, dice Eclesiastés 3:11, y nos dice después de toda la creación, en el Génesis capítulo 1, terminando ya el capítulo y empezando el 2, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Cuando termina la creación, en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Terminó todo su trabajo creador en el sexto día y en el séptimo descansó. No quiere decir que Dios se cansa. Es un principio que Dios nos quería enseñar, el descanso y el reposo. Dios hizo el séptimo día y él trabajó 6 días en la creación y el séptimo día descansó. De ahí que más adelante y desde allí Dios le mandó al hombre a descansar el séptimo día. Ya después vemos en el libro de Levítico que Dios organizó que el hombre descansaría cada 7 días y que la tierra descansaría cada 7 años. Está en Levítico capítulo 25 y cada 50 años habría lo que se llamaría el año del jubileo. Entonces Dios le entregó la creación al hombre en mayordomía, porque la tierra es de Dios. Dios nunca le ha reconocido titularidad de la tierra a nadie, absolutamente a nadie, porque la tierra es de Él. Y lo dice en toda la Escritura, porque mía es la tierra, mía es la tierra. Vosotros me seréis un reino
de sacerdotes y de gente santa, porque mía es la tierra, nos dice la Escritura. Entonces, le entregó la creación al hombre para que el hombre la administrara, y el hombre la empezó a administrar en inocencia. Y el hombre fracasó, ya sabemos la historia. Cuando se presentó, Dios le dio mandamiento: todo lo que hay aquí lo puedes hacer, pero menos esto. ¿Qué era esto? Del árbol que hay en el centro el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el hombre desobedeció. ¿Por qué? Porque el mandamiento le fue dado a Adán, pero la serpiente tentó a Eva. Pero como dice la Escritura en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hemos visto en otras charlas que el pecado es un engaño, y el pecado está personificado en la serpiente, el dragón, el diablo o Satanás. Hubo un gran engaño y sigue el pecado engañando. Entonces el hombre fracasó en el estado de inocencia. Después Dios permitió que se gobernara a través de la conciencia, y el hombre también fracasó. Después del diluvio, Dios le entregó la administración de justicia y el gobierno al hombre, y el hombre también fracasó. Después llama Dios a Adán y le hace grandes y preciosas promesas para que el hombre descansara en ellas, a ver de qué manera el hombre le daba la espalda al pecado, pero el hombre era recurrente, siguió en el pecado, seguía buscando de manera natural, porque hemos visto que la condición del hombre es una condición caída, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, pero nadie vaya a culpar a Dios, pero es que Dios lo hizo así, no. Recuerda que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre, el primero, decidió darle la espalda a Dios y pecar, y desde ahí la naturaleza perfecta del hombre cayó, y el hombre siguió buscando de manera natural el pecado. Por eso Dios ha mandado profetas desde la antigüedad a que le hablen al hombre para que el hombre se vuelva a Dios. Unos cuantos y unos pocos siempre son los que se han vuelto a Dios, pero es la mayoría los que han querido seguir los dictados de su carne, de su mente, de su conciencia y de su propia vanidad. Bajo las promesas hechas a Abraham, el hombre continuaba obedeciendo al pecado. Dios levanta entonces en Israel, en Jacob, levanta a un pueblo y le cambia el nombre Jacob por el nombre de Israel, y era un gobierno teocrático. Y el hombre rechaza el gobierno de Dios. Vemos, mis amados, que Dios gobernaba en el pueblo. ¿De qué manera? Hablaba, escogía a un varón y a través de ese varón le hablaba y le decía cómo tenía que conducirse. Recordemos que con Noé, Dios le habló a Noé y le dio instrucciones, y el pequeño pueblo que siguió, que fueron sus 3 hijos y las 4 damas, esposas de cada uno, ellos fueron orientados por Noé. Llega con el tiempo de Abraham, le sigue hablando a Abraham, y llega el tiempo de Moisés, y Dios levanta a este legislador, el gran legislador, y Dios habría de gobernar en un gobierno teocrático, pero el hombre rechaza el gobierno de Dios. Después de la época de Moisés sigue un gran Josué, el gran militar, el hombre que los introduce a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, y desde ese momento ya no se llama más tierra de Canaán, sino tierra de Israel. Repito aquí entre paréntesis, no sé por qué le siguen diciendo tierra de Palestina cuando eso se llamó Canaán, y después tierra de Israel, solo que después el emperador Adriano en el año 135 le puso tierra de Palestina y la gente se lo ha creído. Eso no es Palestina, eso es tierra de Israel, y es el único territorio que tiene aún los linderos dados por Dios. Después de Josué sigue el periodo de los jueces, y el último de los jueces, llamado Samuel, del pueblo
se le revela y le dice: no queremos que nos gobiernen más jueces, queremos como los otros pueblos un rey. Y el profeta Samuel, el siervo de Dios, va y afligido le dice: Dios, mira cómo me han rechazado. Primera de Samuel capítulo 8, y Dios le dice: no te afliges, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado es a mí. Y Dios le da gusto al pueblo y les da un rey como ellos querían, un fortachón, un hombre grande, musculoso, fornido, bonito, pero terco y torpe porque fue desobediente a nuestro Dios. Lo mandó Dios a una tarea y la desobedeció completamente, porque dice el aforismo popular que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdas? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y en aquella historia, en 1 Samuel capítulo 16, lo vas a buscar para que veas que en toda la Biblia vemos que la voz del pueblo no es la voz de Dios. El pueblo, los muchos no son los que tienen la razón. Los muchos son los que están más desviados que los pocos, porque somos los pocos que hemos entrado por la puerta estrecha. Dios le dice: vaya a ese pueblo y atáquelos y acabe con todo, porque ese pueblo hizo demasiado daño y andan en sus propios pecados y en su propia maldad. Y él tomó al rey y lo capturó como trofeo de guerra, y tomó las vacas y las ovejas. Y entonces viene el profeta, ve donde Dios le dice al profeta Samuel: ve, porque este hombre se me ha desviado. Y acercándose le dice: que es ese balido de las ovejas y que es ese bramido del ganado. Y yo: no, Señor, los traje para hacer sacrificios a Jehová. Es que el pueblo quiso que los trajéramos para hacer sacrificios a Dios. Y yo: ¿cómo así? ¿Y la instrucción que Dios te dio cuál fue? ¿Sí? ¿Se complace Dios con los sacrificios o con que se obedezca a Jehová? Responde el rey: ciertamente obedecer a Jehová es lo mejor. Y entonces por eso fue que Dios decidió quitarle el trono, el reino, y el pueblo escogió, pero el pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios, y Dios habló a través de un profeta, o de dos, o de tres, o de muchos en aquel tiempo, y hoy sigue hablando a través de sus siervos y a través de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. De manera que allí, después del reinado de Saúl, sigue el reinado de David, y después del de David sigue el reinado de Salomón. Después de Salomón cada uno reinó por 40 años, y después de Salomón la tierra, lo hemos dicho reiteradas veces, en muchas ocasiones, se dividió al norte Israel y al sur Judá. Los reyes del norte fueron todos malos y los reyes del sur unos cuantos buenos. La maldad creció y se contaminó la tierra, y es allí donde llegamos al profeta Isaías, en los tiempos donde estaban los asirios como poder económico y militar y poder global en aquella época. Entonces vemos que el profeta Isaías está en un tiempo donde sí que toda la humanidad le ha dado la espalda a Dios desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, y nos dice que los pecados que tenía el pueblo de Dios era rebeldía, no conocían a Dios, estaban cargados de maldad, eran depravados, eran semejantes a Sodoma y Gomorra, tenían una religión externa. Estaban llenos de injusticia y de homicidios, de inmoralidad. Eran engañadores, sus gobernantes eran prevaricadores y eran amigos de bandidos y de ladrones, eran injustos con el débil, eran impuros, eran rebeldes, eran pecadores. Las mujeres sensuales eran agoreros, se iban tras agüeros y una fe supersticiosa, hacían alianzas no permitidas, eran idólatras, adoraban el hombre, eran humanistas. Eran altivos, orgullosos, soberbios, desleales e infieles, eran violentos. ¿Y qué tiene eso de distinto con hoy? Lo mismo, hay una radiografía hermosa que presenta el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que te recomiendo que la leas después, la consultaremos. Pero había tanta maldad en la tierra que nos sigue el libro del profeta Isaías. Dios hace la advertencia multicitada, muchas veces dicha por mí en estos estudios, en el
capítulo 1, versículo 19 y 20, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, vuelvo y les digo, mis amados, no digamos que esta catástrofe mundial la trajo Dios. No diga, Dios está castigando con ella, pero ¿qué hace Dios? Retira su protección. Como le dijo Dios a Job, estaba Dios en protección de Job, pero hubo una asamblea en el cielo, nos dice la Escritura en el libro de Job, y apareció Satanás, y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rondar y de vagar por la tierra. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, ninguno como él. Ya no en vano teme Job a Dios, si todo lo tiene y lo has cercado. ¿De qué cerca se refiere? Job estaba rodeado de ángeles, de manera que era infranqueable e impenetrable un solo demonio o aún el mismísimo Satanás, porque tuvo que pedirle permiso a Dios. Suéltalo y déjalo a ver si no reniega. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Dios levantó el cerco. Con un solo ángel que se quitara del cerco, quedaba una fisura, quedaba una abertura, y por ahí entraba el malo y hacía de las suyas. Asimismo, Dios nos ha rodeado de ángeles. El Salmo 34:7 nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando nosotros nos desviamos y nos vamos tras la maldad, el pecado, el egoísmo y la vanidad, de inmediato, entonces Dios levanta la muralla de protección y dice, has escogido lo malo, entonces escoge pues lo malo. Por eso dice, no nos dejes caer en la tentación, e inmediatamente dice, y líbrame del mal. No me dejes caer en la tentación, porque si caigo en la tentación, el malo o el mal y el malo, porque el malo es el que trae el mal, está detrás. Entonces el pueblo escogió lo malo y siguieron todos sus pecados. Vimos en el capítulo 24 que la tierra se contaminó porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. Por eso se acabó la fiesta y se acabó la alegría, las casas se cerraron para que nadie entrara y hubo gran dificultad. Y entonces veíamos que el pueblo de Dios, en medio de las dificultades, lo correcto que es hacer en medio, cuando estamos en las dificultades, cuando se avecinan o cuando nos anuncian una dificultad, ¿qué es lo más correcto que debemos hacer? Algunos buscan la solución en la fuerza humana, en el poder económico, en el tráfico de influencias, en el poder político, en el poder militar, y fue lo que hicieron algunos reyes en muchas ocasiones. Pero el ejemplo está dado, excelentemente dado, en el Segunda de Crónicas 20, un estudio que ya hicimos, donde el rey ante el peligro se humilló, se postró y clamó a Dios, y Dios le brindó la ayuda. Y vimos también cómo con el rey Asa, empezando su reinado, iba a ser atacado por los etíopes, se postró, clamó a Dios y Dios le dio defensa. 35 años después tuvo otro ataque de un ejército menor y fue entregado a la derrota. Por eso, mis amados, nos dice la Escritura que finalmente, después de todo esto, para que no haya lugar a dudas, el hombre fracasó en la inocencia, fracasó bajo la conciencia, fracasó bajo el gobierno, fracasó bajo las promesas. Dios les dio ley y aún fracasó bajo la ley. Y Dios da una promesa de un nuevo pacto, y Dios promete un rey que reinará en justicia. Este rey, Isaías capítulo 32, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Cómo que para justicia? Justicia, recordemos que significa verdad, equidad, pureza, rectitud, integridad, bondad, en una palabra, santidad. Y el hombre no tiene
justicia en sí mismo. El hombre no tiene santidad en sí mismo y por eso tiene que recibirla de Dios, y es recibida de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la predicación de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres y de muchas maneras por los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. El que nos habla ahora es el Hijo de Dios, que se hizo hombre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, y Dios promete que finalmente un rey que reinará para bondad, para misericordia, para honestidad, pureza, rectitud, virtud, para todo eso velará. ¿Y cómo podrá hacerse eso? Sabiendo que el corazón del hombre tiene una tendencia natural al mal, porque Dios hará una cirugía, y ya vamos a hablar de ella. Nos dice que ese reinará para justicia, y los príncipes presidirán en juicio. Vemos en Apocalipsis 8 que el Señor Jesucristo será el que reina sobre la tierra. En capítulo 5 de Apocalipsis miramos y nos dice que desde el versículo 9 ustedes pueden ampliar la lectura, por asunto de tiempo tenemos que hacer la lectura corta. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. He ahí que cuando Jesucristo vuelva y descienda del cielo en su caballo blanco, en su corcel blanco, Apocalipsis 19:11, y los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente le seguían, esos somos nosotros, y entonces él pone sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, y el monte se abre en dos, al norte y al sur, y se abre al oriente y al occidente, y allí el Señor viene a establecer su reino y establecerá su tribunal de gloria, y se sentará a juzgar las naciones. Este rey que reinará, ya hemos visto, reinará en justicia, en santidad, en verdad, en pureza, en rectitud, no habrá más maldad. Y príncipes, ¿qué calidad han de tener los príncipes? Príncipes con ese mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice príncipes, entiéndase, léase gobernantes. Gobernantes con ese mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo, de integridad, de pureza, de verdad, de bondad, de total virtud. No habrá absolutamente nada malo, ni en el rey, ni en sus príncipes, ni en el gobernante supremo, ni en sus gobernantes auxiliares y delegados. De manera que, mis amados, ¿quieres reinar con Jesucristo? Mira, muestra tu carácter, y si eres un carácter desviado completamente, tenemos a nuestro Dios que hace la obra regeneradora y transformadora. Nos dice: ese Rey glorioso y hermoso reinará, y reinará sobre la humanidad, y nunca más habrá maldad, tristeza, dolor, angustia. ¿Por qué? Porque el pecado no se tolerará en los 1000 años, en el reinado del milenio, y en la eternidad ya habrá estado perfecta toda la obra de nuestro Dios. Dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Habrá gran protección, un verdadero refugio, como lo vimos en el capítulo 26, en el capítulo
en el 25:4 de Isaías, porque fuiste fortaleza al pobre y al menesteroso en su aflicción. El Señor hará una fortaleza ya definitivamente infranqueable, porque Satanás será encerrado. Y nos dice, ahora, si quieres refugio y fortaleza, hoy en día no la puedes tener sino en nuestro Dios. En el capítulo 26 nos dice, abrid las puertas en el versículo 2 y entrará gente justa, guardadora de verdades. Versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra paz. Versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No busques la paz en otro lugar, ni se negocia, ni se compra, ni se entra en diálogos, solamente se recibe de nuestro Dios. ¿De qué manera? Diciéndole, Señor Jesucristo, eres mi Dios, eres mi Salvador, te entrego mi vida. Entra el Espíritu Santo y empieza el proceso de la regeneración y de la transformación, y vas a empezar a sentir una paz inmensa, aún en medio de dificultades, de persecuciones, aún en opresión y en hostilidades, tendrás esa paz hermosa de Dios. Gente guardadora de la paz, gente guardadora de verdades. Nos dice Isaías 32 que todo el mundo entenderá. Vimos como en el capítulo 28 había algunos que no entendían, y entonces se recuerda que se burlaban porque no había una excelente calidad retórica en el discurso de los profetas, y se burlaban porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Pues bueno, finalmente Dios les dice ahí mismo en el Isaías 28, sí Señor, palabra, mandamiento tras mandamiento y mandato tras mandato, así se les enseñará. Pero muchos no entendieron y no quisieron oír. Pero aquí nos dice en el versículo 3 y 4 que todo el mundo entenderá. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Todos entenderemos. Cuando venga nuestro Rey con su Santo Espíritu, nos dará a todos el entendimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ser humano natural, lo hemos visto, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de entender, se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no las entiende? Recuérdalo, porque hay un velo que el maligno ha puesto en el entendimiento de los incrédulos. Y como no quieren aceptar la verdad de Dios, nos dice la Escritura en 2 Tesalonicenses, lo hemos repetido, Dios les envía un espíritu engañoso. Crean pues, deleites en la mentira. Ustedes no quieren deleitarse en la bondad, en la misericordia, en la pureza, en la virtud, en la excelencia de virtudes. Entonces síganse deleitando en el pecado y asuman las consecuencias. La admiración del famoso, del rico y del malo no será más. Nos dice la Escritura, se acabará la admiración. Versículo 5, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Mira cómo lamentablemente en nuestro tiempo los malos son aplaudidos, se les hace venia, se les pone tapete rojo y se les rinde pleitesía. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen un poder económico y la gente va tras sus favores, pero lo que hacen es subyugar y oprimir, de manera que Dios es el que da generosamente, y nosotros en esa actitud de gratitud y de amor venimos y le adoramos, porque Él nos ha libertado de esa esclavitud y de ese lado ese lado del maligno, que lo único que quieren es subyugar, oprimir, de manera que se acabará la admiración. Son admirados los famosos, aunque su carácter
y sus virtudes sean completamente reprobadas. Aún he oído entrevistas de algunos artistas que les han preguntado, bueno, ¿para qué le ha servido tanto la fama? Y dice, de mucho me ha servido la fama, aún ha sido cómplice cuando me he cometido fechorías, ha sido cómplice, porque se les admira, porque como es el famoso, la autoridad les deja ir. De todas maneras que el ruin seguirá siendo ruin y perverso y nunca más será llamado espléndido. Será el generoso el que será exaltado. Dice, versículo 8, pero el generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Recuerda las tres filosofías del ser humano. Lo suyo es mío, la filosofía de los ladrones. Lo mío es mío, la filosofía de los moralistas. Y lo mío es suyo, la filosofía del buen samaritano, que sacrificó su seguridad, su cabalgadura y llevó al hombre a que le atendieran y aún su dinero. ¿Cuáles son las virtudes en las que nos movemos? En la generosidad. Recuerda que el generoso por su generosidad será exaltado. Dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Solo nos exaltará nuestro Dios, pero cuando nosotros andamos en su soberana, santa, hermosa, preciosa y maravillosa voluntad. Son hombres de mal carácter, pero eran llamados espléndidos y eso ya no será más. Pero ahora es donde se resalta que el hombre bondadoso, el hombre generoso por sus bondades, por su amabilidad, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice Pablo a los Filipenses. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y por cuanto el Señor está cerca, entonces dice, por nada estamos afanados. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de nosotros. En tercer lugar, entonces nos dice que hay una advertencia contra las mujeres indolentes. Número 1, Dios quiso reinar, quiso dirigir, quiso administrar la humanidad, pero el hombre lo rechazó y se separó de Dios. Número 2, en esa separación la maldad creció y creció por la naturaleza humana. Es un asunto de la naturaleza humana que ha de ser transformada con la venida del Espíritu Santo a cada uno de nosotros por la confesión de Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Número 2, Él promete un rey que al final reinará. Y al final es desde ahora, desde el momento en que tú le digas, Señor, ven a mi vida, Él viene. Cuando decimos, venga a tu reino, estamos diciendo dos cosas: que ese reino venga cuando Él lo prometió al final de los tiempos, pero que ese reino venga a nuestra vida hoy y para siempre. Y hay una oración intercesora ahí en ese venga tu reino sobre mi familia, mis padres, mis hermanos, mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mis parientes, mi ciudad. Ven a reinar. Entonces Él reinará al fin, pero si no reina desde ahora en tu vida, no gozarás de ese reposo con Dios cuando sea establecido su reino. En tercer lugar, nos dice la Escritura que hay un llamado de atención a las mujeres indolentes. Versículo 9, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes. Estas mujeres indolentes, ¿por qué se les está haciendo este reproche? Porque recuerda que se ha dicho que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Pero detrás del bandido, ¿quién hay? Hay una mujer que se gasta el dinero del delito, el dinero de la extorsión, de las coimas, de la maldad, el producto del delito. Siempre habrá alguien allí que le patrocine. Pero recuerdo que aquí en nuestra Colombia se dio una novela sobre el paramilitarismo y unos paramilitares
que tenían dinero empezaron a llevar mucho dinero a la casa, y su madre los echó y no les aceptó el dinero del delito. Gran mujer. Es lo que tienen que hacer. Las mujeres que se acercan a un varón, y es probable que se acerquen cuando el hombre era bandido, es una cosa, pero que se acerquen a un buen hombre y que después, con el pasar del tiempo, el hombre se desvió y empezó a ganar el dinero de manera inmoral y de manera engañadora, fraudulenta y aún delictiva. Ahí la mujer tiene que decir: no lo acepto y esto no va y no puede ir, porque hay un llamado de atención a esas mujeres indolentes, porque confiaban en esos campos de prosperidad que vendrían a ser como nada. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos y por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Esos campos prósperos vendrían a ser ruina, miseria, y solo vendrían a producir espinos y cardos. Por eso las casas lujosas y los palacios habrían de quedar desiertos, versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas. Entonces, mujeres indolentes, has presionado. Recuerdo que hace un tiempo que yo era el abogado de muchos futbolistas, y los futbolistas tienen una vida productiva corta, ganan mucho cuando están en su vida productiva, y si no saben administrar, entonces cuando venga ya la vida como futbolista no producirá más, pues que produzcan lo que ganaron, haya una utilidad en lo que recibieron y pongan a producir ese dinero. Pero cuando había un futbolista casado con una dama bastante como descuadradita, y recuerdo que este hombre, para sostener el ritmo de vida económico y social que habían adquirido, el varón se fue a llevar, a traer tal vez una maleta cargada de dólares, lo agarró la autoridad y lo encarceló. Entonces, para sostener, hay unas mujeres indolentes que acosan y presionan al marido para que produzca, o maridos que producen para sacar adelante una familia, pero de manera inmoral, deshonesta, y Dios tiene sentencia para la mujer que no tiene carácter y firmeza para decirle al hombre: no traiga aquí dinero producto del fraude, del delito, de la maldad, de la extorsión y de cualquier forma de mezquindad y de perversión. No se admite, y Dios las amonesta, porque sus campos de prosperidad se vendrían a nada y las casas lujosas estarían desiertas. Y por último nos habla de arrepentimiento y de bendición final. Esto ocurrirá ¿hasta cuándo? Dice el versículo 15: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado en bosque. Repasamos. Número 1, Dios desde el principio quiso reinar sobre los hombres, pero el hombre fracasó en la inocencia, gobernándose por la conciencia, administrando justicia y gobernando. El hombre fracasó bajo las grandes promesas dadas al profeta Abraham, fracasó aún cuando se dio la ley, no quiso seguir la ley de Dios, sino sus propios estímulos y los de su carne, y la tierra se contaminó y se pervirtió. Esta tierra, como en aquel tiempo de hace 2800 años que data esta historia, hoy sigue igualmente contaminada, mucho peor aún, porque hay una población mayor y porque son más las personas que estamos produciendo basura, y este mundo está envenenado por la basura, los mares y las cuencas, los ríos. Hay una gran destrucción y Dios viene a reclamar su tierra.
Entonces esta tierra contaminada, en esa situación, Dios promete en el capítulo 32 de Isaías que es un rey, reinará para justicia, para bondad, para verdad, para pureza, para rectitud, para virtud. ¿Hemos visto gobernantes de esos? Lamentablemente no. Pero el lamentablemente no hará resaltar ese favorablemente hermoso rey que vendrá a reinar, que se llamará nuestro Señor Jesucristo, un rey justo, puro, bondadoso, virtuoso, pero que hará justicia y regirá con vara de hierro las naciones. Él vendrá acompañado de príncipes y esos príncipes gobernarán y requerirán un carácter como el de El Salvador. Todos entenderán, aún el necio, cuando Jesucristo venga a reinar, el necio recibirá sabiduría del Espíritu Santo y habrá una gran bendición. Se acabará la admiración del rico, del famoso, que es malo, esto no irá más. El generoso será exaltado y el hombre de carácter bondadoso será puesto muy en alto, como decíamos en Sofonías, y te pondré por alabanza y por renombre. Hay un arrepentimiento final para terminar que nos dice: hasta que sobre nosotros, versículo 15, sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado en bosque. Mira que es un asunto de procesos. ¿Cómo está la humanidad? Está convertida en un total desierto. ¿Cómo estaba mi vida antes de recibir a Jesucristo? Era un completo desierto. Una ruina asombrosa. No había paz en mi corazón. No había esperanza. No había ilusiones. Por la decadencia del ser humano y porque veía maldad a mi lado y porque yo mismo participaba de ella. Era una gran cantidad de pecados. Pero vino el Señor Jesucristo y tocó mi corazón, me dio su Santo Espíritu y empezó la transformación que lleva 31 años hasta este año 2020. Una transformación en la que sigo luchando para que ese desierto se haya convertido en un campo fértil. Y ya ese campo fértil es un campo llamado a ser un bosque. Y ese bosque será sombra para muchos y alivio para tantos. Nos dice la Escritura, tu vida puede estar reseca en este momento, mi amado que me escuchas. Puede ser un completo desierto, no le encuentras ruta a tu vida. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo Dios lo quiere derramar sobre tu vida, como lo dice en Proverbios capítulo 20. ¿Hasta cuándo, necios, burladores, insensatos, aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Esa ruina y esa miseria en la que está convertida tu vida, mi amado que me escuchas, se convertirá en un campo fértil, y ese campo fértil será finalmente un bosque. En ese bosque, ¿qué nos dice la Escritura? Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. ¿Sí me entiendes? El juicio habitará en el desierto y el campo fértil, en el campo fértil morará la justicia. ¿Por qué los campos están resecos? ¿Por qué las vidas están resecas? ¿Por qué la tierra está reseca? ¿Por qué las familias están resecas? Porque no ha habitado la justicia. ¿Y qué es la justicia? Repito, porque no ha habitado la pureza, la honestidad, la fidelidad, el respeto, la ternura, la bondad, la virtud, la lealtad, el amor, la benignidad. Cuando habita la justicia, es decir, la santidad, el efecto, dice el versículo 17, el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad
para siempre. ¿Cuál es el resultado? Que tú llames a Jesucristo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el varón justo y bueno que reinará. ¿Cuál es el resultado? El resultado será la paz. Y el resultado y el trabajo de la paz serán habitaciones seguras en recreos de reposo. Y mi pueblo morará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Qué quieres, mi amado? ¿En qué quieres seguir? Mi invitación es a que le digas hoy: Señor, quiero que hoy sea derramado sobre mí el Espíritu de lo alto. ¿Y cuál será el resultado? El Rey de Reyes y Señor de Señores morará por siempre. Nos dice en Isaías capítulo 66, esto para hoy, pero esto para lo venidero nos dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y dice capítulo 65, versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. Versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán villas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. 23, no trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y termino diciendo, en el capítulo 19 de Apocalipsis nos dice que hay alabanzas en el cielo, y en el versículo 6 dice: y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Dios Todopoderoso quiere reinar en tu corazón hoy, mi amado, y desde hoy y hasta siempre. Y vendrá el tiempo donde Él será Rey, no solo en la tierra, sino en el universo, y reinará desde Jerusalén, y habrá cánticos que dirán: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Abre tu corazón allí donde estás y dile conmigo a nuestro Dios, para que nuestro Dios venga a reinar en ti. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te pido, Señor, que vengas a establecer tu reino en mi vida. Espíritu Santo, ven. Establece el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la integridad, de la fidelidad, de la virtud y del amor. Úsame para usos honrosos. Quiero ser un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, tu palabra penetra en lo más profundo de nuestros corazones y haga la obra transformadora, bendito Rey, Señor. Seas glorificado por siempre, Dios, en cada familia de los que me escuchan. Sé propicio a las necesidades de cada quien. Bendice nuestra nación, nuestro país. Bendice, Señor, el presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los que tienen un credo distinto. Dios de la gloria, sobre todo, ven, Señor, a reinar. Señor, clamo por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas te pido que vengas pronto. Ven a establecer tu reino, porque un rey justo reinará, y reinará por fin el amor. Gloria, honra, alabanza y adoración para ti y para todos nosotros, tu bendición, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad.